Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este foro Mujer y Universidad que el Estado ha preparado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Siendo las 12:10, damos inicio. Le cedo la palabra al maestro Juan Díaz Hilton. Muy buenas tardes a todas y a todos. El STAUS les da la más cordial bienvenida a este foro Mujer y Universidad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, titulado hoy con el hashtag 8M2021. Y pues la bienvenida es para todos los asistentes, para nuestras panelistas. Y quiero mencionar que no es una conmemoración pues que se limita a una conmemoración histórica, sino en el sentido más interdisciplinar de la palabra. Es una conmemoración también cultural, ¿no? Que pues culturalmente hemos tendido a significar a la mujer de cierta manera, a invisibilizarla. Es una conmemoración política en el más amplio sentido de la palabra, tanto de las políticas públicas como en el ámbito de los roles que arbitrariamente se confieren. En el ámbito laboral también es una conmemoración, ¿no? En esta brecha salarial, en condiciones discriminatorias, que hay que poner el acento también, ¿no? Es una conmemoración ética en cómo consideramos y cómo actuamos hacia, para y tristemente en contra de la mujer a veces. Una conmemoración también del derecho, derechos a veces hasta humanos que se diferencian o se violentan. Y pues tampoco es una conmemoración histórica, toda vez que es también un proyecto. Es decir, no es simplemente una mirada al pasado, sino un reconocimiento a que todavía hay mucho trecho que se tiene que avanzar, una transformación que tiene que haber en la sociedad, una solución, ¿no? A los problemas que se han presentado. Y también es un proyecto sumamente crítico hacia cuestiones estructurales, fundamentos de nuestra sociedad que trastocan eh, pues el tuétano de cómo hemos construido y cómo es que ha devenido en esto, en esta violencia, en esta discriminación, en esta desigualdad que pues los movimientos feministas han tenido a bien en deconstruir, en reconstruir, pero también es un proyecto a nivel personal, ¿no? Que trastoca nuestros valores y que invita pues a la reflexión. No solo es una cuestión del otro, lo que hay que reparar, sino una cuestión también interna que pues hace una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, en el sentido de que, como se dice, la mujer también a veces replica, ¿no? Estos modelos. Sin embargo, hay que señalar claramente que es una corresponsabilidad fuera de proporción, ¿no? Muy fuera de proporción, sobre todo en los resultados, ¿no? Ya que, pues, en los resultados, en el outcome, como dicen los gringos, pues la mujer es la que resulta excluida, ¿no? La mujer es la que resulta violentada, agredida, y el hombre en el peor de los casos termina en la cárcel, pero ya sabemos que esto es mínimo. En el mayor de los casos, tristemente, ni siquiera se reconoce un delito, ni siquiera se reconoce una agresión, una ofensa, y todavía hay posturas cinistas poniendo nombres, ¿no? Calificativos a los movimientos, a la simple resistencia, que obviamente pues es sumamente desproporcional esta corresponsabilidad en la que algunos se escudan, se cobijan para no entrarle al tema.
todo esto pues nos genera una deuda social, ¿no? Y repito, deuda, no destino. No hay una naturalización de también un cobijo, ¿no? Que así son las cosas, así eran cuando yo llegué al mundo. No creemos que sea así, ¿no? Es una deuda y una deuda pagable, no es una deuda que se va a ir al fondos perdidos, es una deuda que se tiene que pagar, es una deuda que tenemos que resarcir y generar estos espacios, esta sociedad igualitaria y libre de violencia, ¿no? Este foro, pues, es una pequeña cuota en esa deuda. Sabemos que el camino es muy largo y nos comprometemos, pues, a ese camino y esperemos que este foro tenga un eco, ¿no? Y un eco positivo que coadyuve a esta ardua labor, ¿no? A esta lucha. El foro, pues, está ideado para abordar esta problemática dentro de este espacio académico, podríamos decir, que es la Universidad Sonora. Y retomamos a 5 panelistas que hablarán desde diferentes trincheras, ¿no? Es decir, aprovecho para presentarlas. La maestra Patricia Quijada, que es maestra de lenguas extranjeras en la región centro. Es maestra de asignatura. También está la compañera Karina de la Cruz, estudiante de administración en el campus Nogales. La maestra también nos acompaña, la maestra Silvia Elena Burruel, del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Ella es una técnica académica, disculpen. También está el estudiante Vanessa Jiménez, de la maestría ahí mismo en investigación en polímeros y materiales. Y la maestra Lupita González, quien es profesora investigadora en el departamento de SICOM. Tratamos pues de abarcar estas trincheras, es decir, los maestros de asignatura, las técnicas académicas, las profesoras investigadoras, estudiantes, diferentes agentes pues que tienen distintas ópticas y que merece la pena pues retomar su problemática, sus experiencias, tanto añejas como recientes, ¿no? Con el COVID, por ejemplo, que una de tantas problemáticas, la guardería, ¿no? Que esta falta de este servicio, pues arbitrariamente ha caído mayormente, espero que no tanto, pero pues una falta que recae sobre la mujer, sin ningún fundamento, simplemente por tradiciones, etcétera. Pero es uno de tantos ejemplos que busca este foro, pues, poner el acento en él y tratar de incidir positivamente en este cambio. No quiero extender, ya que este día pues es de ustedes y creo que todos preferimos escuchar sus voces. Y para ello pues paso el uso de la voz a la primera panelista, que es la maestra Ariana Patricia Quijada. No sé si estés lista, Pati. Y Hugo, si pudieras también compartir la presentación de la maestra. Sin más, pues antes de hacer el uso de la voz, me atrevería a hacer una felicitación también, ¿no? En el sentido de los logros que han obtenido, ¿no? Que creo que es bastante importante mencionarlos. Unos logros que se han derivado de su lucha, de su espíritu crítico y combativo, y que ha tenido frutos, ¿no? Que, claro, como ya muchos hemos dicho, el camino todavía es muy largo, pero sírvase un pequeño respiro, ¿no? Y reconocer estos logros que han obtenido. Pues muchas gracias por su asistencia. Le paso ahora sí el uso de la voz a la maestra Patricia.
Adelante, Pati. Gracias, muchas gracias, Juan. Primero que nada, agradezco sinceramente esta invitación a participar. Cabe mencionar que cuando recibo la invitación de manera muy espontánea, acepto y digo sí. Y conforme fueron pasando los minutos, conforme fueron pasando los días, yo a mí misma dije, Pati, ¿en qué estabas pensando al decir que sí? ¿Qué pensaste al aceptar? Y les quiero comentar un poco al respecto. Inicio, como pueden ver, 3 palabras muy importantes, ¿no? Bueno, una más importante que la otra, la cual yo considero es mujer, Universidad Staus. ¿Cuál es mi relación con estas 3 palabras? Justo antes de mi nombre, ¿sí? Ariana Patricia Quijada Lavander, me presento. Tal y como lo comentaba mi compañero Juan, soy maestra de asignatura y no encontraba un título para mi presentación, incluso, y lo que considero más importante, no encontraba un título para mí misma. En algunas ocasiones, y lo he comentado con mis compañeras, les digo, soy licenciada en enseñanza del inglés, aún no tengo un posgrado, veo que muchas de mis compañeras tienen su maestría y tienen su doctorado y estudian tantas y tantas cosas tan magníficas, yo aún no lo tengo. He decidido mantenerme, se puede decir, un poco al margen de ello y encontrar otro rumbo en mi vida. Es por ello que decidí que, bueno, ¿cómo me puedo presentar yo ante todas mis compañeras académicas, todas mis compañeras mujeres? Bueno, soy mamá maestra, Ariana Patricia Quijada Lavander. ¿Y de dónde surge este título de ser mamá maestra? ¿Por qué este título? Bueno, un poco por lo anterior que ya les acabo de comentar. Y lo otro es un título, una descripción que mi hijo me dio, que mi hijo me otorgó. En alguna ocasión, en tantas actividades escolares, le preguntan a mi hijo, bueno, ¿y a qué hace tu mamá? ¿A qué se dedica tu mamá? ¿Sí? Mi mamá es mamá maestra. Ok, bueno, ¿por qué es mamá maestra? Quiero que vean el orgullo en él. Al decir, mi mamá es mamá maestra, trabaja en la Universidad de Sonora, pertenece a un sindicato, tiene reuniones, tiene contacto con tantas personas, con tantos maestros, con tantas maestras, tiene contacto con tantos alumnos y eso lo engrandeció tanto a él en esa descripción que dije, eso me tiene que engrandecer también a mí. Entonces, es por ello que estoy este día aquí con ustedes, porque también dentro de esta reflexión yo pensé, bueno, ¿qué tantas estarán como yo? ¿Qué tantas estarán en la espera de probablemente tener la oportunidad de expresar algo relacionado con su vida como mujer? ¿Qué tantas se quedan con esa inquietud? ¿Qué tantas estamos en la espera de poder manifestarnos y de ser escuchadas? Entonces, muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, vengo de un gran departamento. Este es el departamento de lenguas extranjeras de la Universidad de Sonora. Es un departamento donde en su gran mayoría somos mujeres, somos alrededor de 68, 70 mujeres. Compartimos vida, compartimos labores y compartimos espacio con aproximadamente entre 22 y 25 maestros. Considero que es un departamento muy importante, es un departamento en el que podemos nosotros decir que hay unión, hay participación, hay apoyo y hay igualdad. Siempre estamos, yo creo, todos nosotros juntos, sin importar en este caso si somos hombres o mujeres, pero si me concentro un poco más en todas mis mujeres, todas mis compañeras mujeres, somos profesoras, somos se encuentran entre nosotros técnicas académicas, se encuentran con nosotros compañeras de tiempo completo, comparto vida y espacio con mis compañeras maestras de horas sueltas determinadas en espera de una indeterminación y otras tantas como yo, maestras de horas sueltas indeterminadas. Todas y cada una de ellas las considero grandes líderes de opinión y probablemente, al igual que yo, muchas estaban como que, ¿en verdad lo consideras? Claro que lo considero, y lo considero desde qué perspectiva, desde la perspectiva en que nosotras nos engrandecemos tanto con manifestarnos, con hacer uso de nuestra voz y con participar. Siguiente, por favor.
Muy bien. ¿A qué participación me refiero? Hace algún tiempo, bueno, tengo 12 años laborando en la Universidad de Sonora. Mis primeros 2 años, mi perspectiva, mi plan de vida era totalmente diferente al que tengo hoy. Sin embargo, escuchaba dentro de la universidad, escuchaba diferentes comentarios en la guardería, bueno, en todo lo que embona la universidad, las de lenguas extranjeras. Ahí vienen las de lenguas. Son las mismas de siempre, son las de lenguas extranjeras. ¿Y ahora qué quieren? En muchas ocasiones, nos hemos manifestado, sí. ¿Y de qué manera y por qué razón? Nos hemos manifestado defendiendo nuestros derechos, ¿sí? Exigiendo respeto hacia nosotras como mujeres, pero sobre todo en algunas ocasiones hemos exigido y hemos demandado que sea respetado el contrato colectivo de trabajo. En muchas otras ocasiones hemos exigido simplemente igualdad. ¿Y en qué contextos o qué ejemplos les puedo compartir? Siguiente. Pregunté a mis compañeras, oye, ¿cuándo hemos recibido el no? Me interesa saber la opinión de todas y comparto algunos ejemplos. Hemos recibido un no al ser negada una beca por posgrado solo por decidir ejercer la maternidad. Hemos escuchado y hemos leído, hemos recibido escritos al ser negado el derecho de horas de lactancia. Hemos recibido un no al no poder compartir el servicio médico con nuestra pareja. Quisiera hacer un paréntesis. Hemos recibido ese no al servicio médico y hace algún tiempo, hace unas 2 semanas aproximadamente, recibimos una noticia que creo yo que será un parteaguas. Un parteaguas, ¿por qué? Porque justamente nosotras como mujeres, con apoyo de la Secretaría de Previsión Social del Estado, con apoyo del Estado, con apoyo de muchas de nosotros, conseguimos en base a un amparo, ¿sí? El poder compartir este servicio médico con nuestras parejas. No teníamos ese derecho. Esperemos que a raíz de que ganamos un amparo se ganen varios. Y sinceramente yo muy desde mi trinchera digo, espero llegar el día, espero que llegue ese día en que yo no necesite de un amparo para poder acceder a este derecho. Hemos escuchado un no al tener al solicitar el derecho a estas horas de lactancia. Hace algunos años, no muchos, alrededor de unos 6, empezó a surgir esta gran problemática en mi departamento, pero sorpresivamente, cuando nosotros nos empezamos a manifestar como gotitas de agua, ¿sí? Empiezan a llegar compañeras de diferentes departamentos. Esto también me está pasando, esto también me pasó y yo nunca hice nada. ¿Qué hago? ¿Sí? Muchas de nosotros, y no hablo solamente de mamás, sino que fue una unión tan solidaria de muchísimas mujeres, ¿sí? ¿Y qué ganamos? Sí, ganamos ese derecho a que se nos respetara el poder nosotros tener esas horas de lactancia. Sin embargo, muchas de nosotras revivimos ese estrés cada vez que decidimos ejercer este derecho a lactar, este derecho a la maternidad, ¿sí? ¿Por qué revivimos ese estrés? Híjola, vas a solicitar tus horas, hay que ir platicándolo, pero ¿por qué? Si es nuestro derecho. ¿Por qué alguien más va a decidir un horario? ¿Quién mejor que nosotras para saber qué necesidades tenemos que cubrir? Pero bueno, esto nos llevaría mucho tiempo y me gustaría después tener un espacio para discutirlo. Sí, continuaría con otros ejemplos, por favor. Siguiente diapositiva. Hemos recibido un no, y ha sido el más común en estos últimos 2 años, un no a un permiso para poder ausentarnos de nuestras labores cuando no contamos, en este caso, con servicio de guardería. Bueno, creo que somos algunas maestras y claro que también maestros, pero en este caso hablo de mis mujeres, de mis compañeras mujeres académicas. ¿Qué pasa cuando no hay servicio de guardería? ¿Qué pasa cuando llegan esos consejos técnicos? ¿Qué pasa en esos días de lluvia? Nosotros en la Universidad de Sonora nos presentamos a trabajar. La universidad no suspende clases. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la universidad se convierte en este caso en la mejor guardería, que nuestros bebés
que nuestros hijos de preescolar, que nuestros hijos de primaria y que incluso nuestros hijos de secundaria pueden tener. Ustedes pueden observar y es notorio, hay un consejo técnico y empiezas a ver a tantos niños por los pasillos, a tantos niños, no sé, ocupando los baños de la universidad. Nosotras como maestras, ¿qué pasa con las aulas? Compartimos el aula. ¿Sabes qué? Yo no tengo clase hasta ahora, tráeme a tus hijos, los cuidamos en ese espacio. Las profesoras que tienen sus cubículos, bueno, ¿sabes qué? ¿Me lo cuidas por un momento? ¿Sí? ¿Y qué necesidad tenemos si pudiéramos estar probablemente trabajando desde casa y usando de un permiso para ausentarme? Recordemos, y lo digo muy sinceramente, yo creo que la universidad no es un espacio para tener ahí a nuestros hijos, pero seguimos en la espera y seguimos en la lucha. Continuamos, por favor. Mamá maestra, esto me lleva a recordar esto de ser mamá maestra. No solamente esta lucha y se queda en ese espacio en que, ¿sabes qué? No me dan a mí este permiso para poder ausentarme. No, esto va más allá. Estas mamás maestras que no somos algunas, sino somos bastantes, ¿qué es lo que hacemos y a qué nos enfrentamos? Yo se los puedo compartir como una profesora de horas sueltas. Subo segundo piso derecho, tengo clase. Hay un festival en el CDI. Voy al festival, pero antes de irme a ese festival, ¿qué hago? ¿Es necesario quitarme mi vestimenta, mi carácter, todo mi ser del ser maestra para llegar a un CDI? ¿Y por qué no? Y sin vergüenza alguna, poder disfrazarme de payasito, ponerme alguna peluca, compartir una historia con todos los niños que están en este caso en el CDI. Puedo llegar inmediatamente corriendo porque tengo otra clase, tengo que ir primero a una primaria, tengo que ir a una secundaria y por qué no hasta una preparatoria. Muchas veces a escondidas. ¿Por qué? Porque llegamos incluso a saturar esos permisos, ¿sí? Y esto no queda ahí. Nosotras, mamás maestras, nos hemos manifestado no solamente en ir y venir y cumplir con ese rol que muchas de nosotros decidimos tener. Esto va un poco más allá. Yo me pongo a ver los desfiles, me gusta observarlos y en verdad yo los disfruto. ¿Qué pasa con los desfiles del 1 de mayo? ¿Llegamos muchas? Sí. ¿Llegamos algunas solas? Sí. ¿Qué más compañerismo que el de nosotras mismas? Pero también hemos llegado con carriolas, hemos llegado embarazadas y llegamos ¿por qué? Porque tenemos esa libertad de manifestarnos. A nosotros no nos incomoda. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestras asambleas? Hay participación de todas estas mujeres y de todas estas mamás maestras mujeres que compartimos un espacio, ¿sí? ¿Qué pasa en cada marcha? Estamos ahí, estamos presentes, enriquecemos a la universidad, enriquecemos al sindicato, pero sobre todas las cosas nos enriquecemos a nosotras mismas. Siguiente, por favor. Todas y cada una de nosotras compartimos diferentes roles. Y está bien. Hace algunos días, en las redes sociales pude ver una publicación y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Decía, ¿qué rol tienes tú como mujer? En este caso, mi rol, por decisión propia, es el de ser mamá maestra. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Probablemente a la vuelta de los años decida cambiar este rol o me vea necesario cambiarlo, pero hoy yo soy esa mamá maestra. No quisiera también, que se quedaran con ese sabor de boca de que esto va más inclinado al ser mamá. No, todas mantenemos diferentes roles y les digo, está bien. Muchas de mis compañeras investigadoras, ellas se adjudican ese rol y está bien, lo desarrollan, ¿sí? Otras tantas, somos técnicas académicas, está bien, ¿sí? Incluso una me decía, ¿qué hago? Solo soy mujer. ¿Cómo que solo eres mujer? Ya con solo ser mujer está bien. Entonces, lo que quiero comentarles es que no importa el rol que nosotros estemos decidiendo tener y decidiendo desarrollar, está bien. Somos mujeres, ¿sí? Y a fin de cuentas estamos juntas. ¿Estamos juntas en qué? En esta lucha. Estamos juntas en unirnos, ¿sí? Estamos juntas. Quisiera decirles que para siempre. Yo aprendo
tanto de todas ustedes y hasta hace un tiempo me costaba aceptar que este día no lo debería de festejar, ¿sí? Sino todo lo contrario. Me costaba aceptar la importancia probablemente de este día. Y yo, como les comentaba anteriormente, aprendo tanto de ustedes, aprendo de sus luchas, aprendo de sus intereses, aprendo de la manera en que afrontan la vida. Simplemente por ello quisiera darles las gracias. No me voy a extender porque sé que en ocasiones me puedo extender. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas y cada una de ustedes por engrandecer, por inspirar, por empoderar, por informar, por mostrar empatía, por apoyar y sobre todo por fortalecer. Muchísimas gracias. Quisiera dejarles un granito de arena. Espero en verdad que mi participación haya sido lo suficientemente importante para ustedes, que les quede algo. Quedo dispuesta a escuchar sus comentarios y a seguir compartiendo esta experiencia de vida que es el ser mujer. Ok, muy bien, pues gracias. Y agradecemos también a la maestra Patricia Quijada por su exposición y cedemos ahora el uso de la voz a la compañera Karina de la Cruz, quien, como ya mencioné, es estudiante de administración en el campus Nogales. Adelante, Karina. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Quiero empezar agradeciendo el espacio y también haciendo mención, pues como todos sabemos, hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es un día que no conmemoramos, más bien luchamos, lo usamos para luchar y para exigir y seguir demandando todos los derechos y todas las injusticias que aún a la fecha siguen ocurriendo. Estamos en un estado en el que estamos en el primer lugar en violencia familiar y abuso sexual. Tenemos el cuarto lugar en violencia de pareja, el quinto en el delito de violación, por mencionar algunos que son los que abarca mi tema. Además de que Sonora ocupa el 12º país en delitos de feminicidio, siendo Nogales y Hermosillo dos de los municipios que más presentan pues este tipo de violencia. Estos datos los pueden consultar en el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública. Son basados en llamadas al 911. Y pues yo creo, ¿no? Cuando hablamos de las deudas históricas que se tiene con las mujeres y de los abonos que se nos hacen, creo que podemos coincidir todas en que no nos está alcanzando, en que no nos alcanza y que no ha sido suficiente, hablando de los casos que se presentan. Voy a hacer un análisis breve, voy a tratar de ser muy breve, sobre el protocolo para la prevención y atención de violencia de género de la Universidad de Sonora. Esto también juzguen por ustedes mismas, por ustedes mismos. Esto viene también a ser un tipo de abono a las violencias que venimos sufriendo las mujeres y ustedes decidirán si es suficiente o no. Quiero aclarar antes de empezar que todos los textos los tomé tal cual del protocolo y que las fotografías que presento en mi presentación son tomadas de redes, son tomadas también de tendederos y otro tipo de manifestaciones que ocurrieron después de la publicación del protocolo, es decir, después de noviembre del 2019 y 2020. Bueno, el protocolo se publicó en la Gaceta de la Unison el 8 de noviembre del 2020. Quiero también decir, del 2019, perdón. Quiero decir que el protocolo surge a partir de la exigencia y de la demanda de las mujeres que hacemos parte de la institución, mujeres víctimas de violencia y colectivas feministas. Para empezar, pues la verdad es que todo el texto es bastante, deja mucho que desear.
El objeto del protocolo, tal cual lo dice ahí, es un mecanismo administrativo para la prevención, investigación, atención, seguimiento y sanción de la violencia de género y sexual en la Universidad de Sonora, que contiene procedimientos para que las personas que se encuentren en situación de víctimas de alguna de las formas de violencia de género y sexual en el ámbito universitario puedan tener acceso a las medidas de protección, acompañamiento y asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, evitando al máximo la revictimización. Este es el objeto del protocolo según el texto y bueno, vamos a seguir viendo. Esta foto es por las manifestaciones que se dieron a partir de la publicación del protocolo en el año 2019. Se hizo una clausura simbólica de rectoría, haciendo alusión de que el protocolo criminaliza a los estudiantes y protege a los agresores, y pues además de este hecho de que exigir justicia no es ningún tipo de provocación. En las medidas preventivas, puse acá algunas, no las quise poner todas, puse las que me parecieron más agresivas, por decirlo de alguna forma. Tenemos primero las acciones de sensibilización. En este aspecto, pues se habla de estas cuestiones, ¿no? De eliminar las prácticas que se tienen tan naturalizadas y normalizadas como el uso de piropos o de hacer algún tipo de insinuación en tono de broma, este tipo de cosas, desnaturalizar, como dice ahí, prácticas arraigadas culturalmente, que no hacen más que legitimar la violencia como una forma de ejercer el poder en las relaciones. Aquí estamos hablando de cuando se da pues la relación entre maestros y estudiantes, ¿no? Dentro de las medidas urgentes de protección, la medida urgente de protección, pues más, no sé, que más me molestaron, la verdad, porque sí, leí todo el protocolo y la verdad es que a mí me molestó bastante y sé que a todas mis compañeras o a muchas de mis compañeras que lo conocemos, sentimos la misma indignación. Reubicación a un lugar distinto de trabajo, cambiar de turno, grupo o de unidad cuando sea pertinente y no genera afectación para la persona en situación de víctima. Otorgar apoyo académico y administrativo que permita a la persona en situación de víctima desarrolle sus actividades de manera regular. Estas son las medidas, algunas de las medidas que se tiene para protección a las víctimas. Yo creo que ahorita se escuchan mal, pero cuando escuchemos las sanciones a los agresores se van a escuchar todavía peor. Dentro del protocolo, pues se muestra también el procedimiento para hacer las denuncias efectivas y una parte es la presentación de pruebas. Dentro de las presentaciones de pruebas, pues se piden pruebas testimoniales, entrevistas, audiograbaciones, videograbaciones, fotografías, mensajes emitidos vía electrónica y peritajes. Y dice que las partes podrán ofrecer otro medio probatorio distinto a los indicados en el párrafo anterior. Bueno, en esta cuestión, cuando hablamos de presentar pruebas, caemos otra vez en la revictimización, ¿no? Porque si un maestro, no es como que uno vaya a estar todo el tiempo con el teléfono en la mano por si algún maestro me agrede, o por si algún maestro me dice algo, o por si algún maestro me toca, o por si alguna persona dentro de la institución lo hace. Entonces, esta presentación de pruebas, pues es revictimizante porque están quitando la palabra de las víctimas, el testimonio de las víctimas como una prueba válida, porque lo es. También quiero hacer mención aquí, ahorita que dentro del marco normativo tienen a la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y es un choque, ¿no? Porque
La CEDAW lo que hace es prevenir o proporcionar medidas de protección y prevención de delitos. Y lo que hace, uno de sus principios primordiales es precisamente eliminar la revictimización y promover y aplicar la perspectiva de género, cosa que pues no aplica en este documento. Las sanciones. Se habla de que las sanciones se van a considerar acorde a la gravedad de los hechos acreditados y a partir de los elementos probatorios, o sea que tienes que probar, ¿no? Que el hecho se haya dado. Dice aquí que se tomarán en cuenta las condiciones de la persona en situación de víctima, así como de la persona señalada por haber cometido un acto de violencia de género o sexual y su grado de responsabilidad basándose en los siguientes aspectos, que es, el primero es la gravedad de los hechos, la segunda es la reincidencia, que bueno, porque tendríamos que estar hablando de reincidencia, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a permitir que una persona agreda? Pero bueno, manifestación expresa de arrepentimiento. Lo puse en rojo porque pues si yo digo, bueno, ya, perdón, me arrepiento, ya no pasa nada. Y pues no sé cómo piensan que eso viene a abonar a los daños que sufre una víctima. De igual forma, disposición de la persona señalada por el hecho o hechos de violencia. Esta parte también me llamó la atención, que no hablan de un solo hecho, sino de hecho o hechos, hablando otra vez de la reincidencia, hablando otra vez de la permisión, de que no sea solo un hecho el que se puede presentar, sino que se puede permitir que sean varios hechos de violencia los que presente una misma persona. Y se les ofrece muy amablemente que participen en alguna medida o tratamiento de reeducación con perspectiva de género en violencia de género sexual. La rehabilitación, pero ni siquiera estamos, a lo largo del documento, no se habla dentro del seguimiento de los casos que sea efectiva esta rehabilitación, que se presente algún tipo de pruebas de que la rehabilitación fue efectiva o que se llevó a término o que se llevó a cabo. Estas sanciones se van clasificando en 3 niveles, donde tenemos el primer nivel de gravedad, donde podemos ver conductas verbales, escritas, gestuales, simbólicas, sin que medie contacto físico, que se expresan de manera general. Aquí también quise poner en rojo porque me explotó un poquito la cabeza cuando vi que en un protocolo de prevención y atención de violencia de víctimas de género, usan la palabra piropos. O sea, ¿dónde está la perspectiva de género? Hablamos al principio de eliminar la normalización de todos estos hechos y usan la palabra piropos. Pero bueno. Sigo, comentarios o bromas acerca de la vida privada o supuestas actividades sexuales, gestos ofensivos. Bueno, un montón de cosas, insinuaciones, observaciones marcadamente sexuales. Esta parte también me pareció interesante. Exposición de carteles, calendarios, teléfonos, celulares, pantallas de computadora u otros dispositivos electrónicos con imágenes gráficas de naturaleza sexual que incomoden. Aquí estamos pues hablando de pornografía y estamos hablando todo esto que hacen así como que vamos a expandir el texto y poner un chorro de conductas específicas, cuando lo podrían agrupar en una palabra que es acoso. Si vamos a hablar de un protocolo de atención y prevención a víctimas de violencia de género, hay que llamarle las cosas por su nombre, y esto es acoso. Voy a continuar con las sanciones que ameritan en esta primer categoría. Después de haberse acreditado, por supuesto, con todas las pruebas necesarias, el hecho o hechos, y los castigos en el primer nivel son apercibimiento privado, apercibimiento de la resolución de la autoridad donde se le instruye de manera verbal a la persona señalada como agresora a realizar u omitir una determinada conducta. En pocas palabras, le dicen, no lo hagas.
Segundo, exigencia de disculpa privada, pedir perdón. Y una amonestación por escrito con copia del expediente. Les recuerdo las conductas que ameritan este tipo de sanción. Estamos hablando de que pueden mostrarte pornografía, de que te pueden hacer gestos con el cuerpo, te pueden hacer insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, y se arregla con decirles que no lo hagan, con que nos pidan una disculpa o con una amonestación por escrito. En el segundo nivel de gravedad, también pues se ubican otro tipo de conductas que son un poquito más, no sé la verdad cómo llegaron a la conclusión de cómo categorizar las violencias de este modo, pero aquí estamos hablando de hostigamiento. Ejemplos de tales conductas son contactos físicos indeseados, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes en la universidad o fuera de esta. Estamos hablando de pedir favores sexuales a cambio de calificaciones, aprobar una materia o realizar la promesa de recibir cualquier tipo de trato preferencial. Y vamos a ver las sanciones. Mismo texto. Aquí la única diferencia que hay es que pues se les dice que no lo hagan en público, no sé, para que les dé vergüenza o algo, no sé, a lo mejor la vergüenza los hace cambiar. Exigencia de disculpa pública, una amonestación por escrito. Bueno, también no lo mencioné en la categorización anterior, pero ni siquiera dice acá que se le van a aplicar todas las sanciones, ¿no? Se puede considerar que nada más con una o con dos, ni siquiera va a recibir todas estas sanciones, puede que solo sea una. Les vuelvo a mostrar los delitos, porque es lo que son, que ameritan estas sanciones. Pedir favores sexuales a cambio de calificaciones se arregla diciéndoles que no lo hagan en público, con una disculpa, con una amonestación por escrito, o ya, sí, dependiendo de, porque pues aquí entran muchas cuestiones también de las que no voy a hablar, se puede dar el cambio de grupo o turno. Cambio de grupo o turno. Al principio les hablaba de la incidencia feminicida en el estado, y yo creo que todos tenemos conocimiento de que las violencias van escalando, ¿no? Entonces, cuando tú estás siendo permisivo con las violencias que parecen ser menores, en lugar de prevenir, lo que estás haciendo es dejar que lleguen a su máxima expresión de violencia, que es el feminicidio. En el tercer nivel de gravedad, aquí tenemos también pues los ejemplos que vienen a amenazar a la persona en situación de víctima con reprobarla, bajarla de puesto, cuestiones similares, si no se mantiene un contacto sexual. Esto es violación. Seguir a la persona en situación de víctima en el trayecto de la universidad a su hogar, a su trabajo u otros espacios públicos o privados, acecho. Y aquí es donde viene también el comentario que acabo de hacer. Si ya estamos hablando de este tipo de situaciones en el que está habiendo acoso, en el que está siguiendo a la persona, que la están hostigando en otros espacios diferentes a la universidad, lo único que es un indicador fuertísimo de que la violencia escaló al grado en el que puede llegar a un feminicidio, y se castiga con la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo, comisión dentro de la Universidad de Sonora. Repito que todo esto debe primero acreditarse, primero se deben de presentar pruebas antes de pensar siquiera en que haya este tipo de sanciones. La destitución del puesto, cargo o comisión, y la rescisión laboral, dependiendo, pues aquí entran la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos y sindicatos. Cuando se trata de estudiantes, la sanción de imponerse por haber acreditado, también se tiene que acreditar la comisión del hecho de los hechos. O sea, nuestra palabra nunca ha sido y nunca va a ser suficiente para las instituciones. No se puede creer aún que cuando decimos y acusamos de violencia es porque realmente está pasando. Y
para los estudiantes también hay suspensión hasta por 1 año de sus derechos escolares y la expulsión definitiva de la universidad. No sé cuánto tiempo llevo, pero ya estoy a punto de concluir. Este protocolo, la verdad, me provocó muchas cosas, ninguna buena. Quiero aprovechar también para decir que en su momento, cuando estaban las candidaturas para para presidir la Comisión de Derechos Universitarios, el movimiento La Voz de los Estudiantes apoyó a la doctora María Auxiliadora, y también lo hicimos desde diferentes movimientos, desde la sociedad civil organizada, nos pronunciamos a su favor por su conocimiento en el área de género precisamente. Entonces creo que es justo que le pidamos que revise este protocolo, que lo cambie y que lo adecúe a las necesidades reales de todas las estudiantes dentro de la Universidad de Sonora. Bueno, y no solo estudiantes, sino de todas las mujeres que conformamos la comunidad universitaria. Y estas son las preguntas que más me hicieron ruido al final. ¿Por qué no consultar a las víctimas de violencia de género dentro de la institución para la creación del protocolo? ¿Por qué siguen creyendo que pueden hacer cosas para las mujeres sin las mujeres? ¿Dónde está la perspectiva de género? Como lo pudieron notar, no hay perspectiva de género en ninguna parte de este protocolo. Y la verdad es que ni siquiera abarqué todo. La verdad es que si lo leen por ustedes mismos se van a dar cuenta de que carece completamente de perspectiva de género, porque sí se habla del seguimiento, también en la atención a víctimas y del tratamiento que se les pueda dar, de los apoyos, etcétera. Pero el texto no protege a las víctimas. También creo que es momento de que los protocolos de atención incluyan violencia digital, porque es un medio que se ha prestado más en el contexto de pandemia que estamos viviendo, nos hemos movido todos al espacio digital. También queremos protección en esa área. Y pues, no sé, agregar la violencia institucional a la violencia de género realmente sirve de algo. Nada más, este protocolo nos violenta más de lo que nos protege. Bueno, y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muy interesante análisis, ¿no?, que hay que considerar. Y pues estaremos pendientes, ¿no?, el seguimiento que le den en la Comisión de Derechos Universitarios. Paso ahora el uso de la voz a la maestra Silvia Burruel. No sé si ya esté lista, maestra. Sí, gracias. Adelante. Buenas tardes a todos y agradezco, igual que mis compañeras, la invitación a este foro. Sí tenía un poco de dudas de saber qué abordar en este tipo de foros. Es la primera vez que participo en un evento como este. Mi nombre, como ya lo mencionó el maestro Díaz, es Silvia Burruel. Soy orgullosamente búho y actualmente laboro como técnico académico especializado en el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales desde el 2009. Tengo aproximadamente 12 años de antigüedad en la Universidad de Sonora como empleada, ¿no? Bueno, y hablando de la temática mujer y universidad, pues hoy es una conmemoración, digo que es una conmemoración, pero a la lucha activa e incansable, ¿sí?, de las mujeres por los derechos laborales y sociales a favor de tener una sociedad pues igualitaria y más justa. Pero actualmente seguimos en la lucha por nuestros derechos y por aspiraciones de vivir en una sociedad sin violencia de género. Entonces, hoy es un día de reflexión y de reconocimiento a todas las mujeres pues del mundo, ¿no? Y mi reconocimiento a todas y cada una de mis compañeras académicas y de servicio de la Universidad de Sonora. Bueno, en mi caso quiero hablar de la presencia de la mujer y el aumento de las oportunidades en diferentes ámbitos dentro de la universidad.
creo que no todo ha sido malo, ¿no? Sin embargo, actualmente existen derechos de la mujer como mamá, como académica de la Universidad de Sonora que todavía no se han logrado tener, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a hablar desde mi perspectiva como técnica, desde mi perspectiva desde que inicié la universidad como estudiante, ¿sí? Y fue que en el 95 yo entré como estudiante a la carrera de químico biólogo. En ese tiempo no había exámenes de admisión en las carreras, tal vez las carreras no estaban tan demandadas como hoy actualmente. Entonces, de tal manera que yo no hice un examen de admisión para la carrera de QB, pero hablando de una sociedad igualitaria, en ese tiempo los alumnos que fueron de nuevo ingreso a esta carrera, para mi parecer, tenían un fuerte componente femenino. Lo que digo es que no todo ha sido malo, pues, pero lo cierto es que la desigualdad de sexos creo que actualmente no representa mucho problema. Las maestras podemos participar en convocatorias para las distintas clases que puede ofrecer la Universidad de Sonora. No por solo hecho de ser mujeres nos cancelan o nos bloquean la posibilidad de participar y obtener pues una plaza dentro de la universidad, ¿no? Lo que yo me ha tocado vivir. Bueno, creo que las mujeres que logran pasar el nivel básico o medio superior tienen grandes posibilidades de continuar hoy en día su trayectoria educativa. Sin embargo, esto no significa o no garantiza que todas las mujeres que terminen la licenciatura puedan ingresar en un mercado laboral. Entonces, en la universidad existen, y en México existen diferentes estudios de posgrado. Entonces, pues, ¿con qué objetivo? Pues para ampliar conocimientos en un campo disciplinario muy específico, ¿no? Y estos tipos de niveles de posgrado que hay son especialidad, maestría y doctorado. Entonces, en mi caso, pienso que la participación de las mujeres en el posgrado se ha incrementado a través del tiempo. Lo digo porque cuando yo ingresé a la maestría en polímeros, en este departamento que actualmente laboro, que fue en el año 2002, el porcentaje de mujeres que ingresamos en mi generación era del 25% y un 75% hombres. Entonces, cuando ingresé ya al doctorado, el porcentaje de mujeres y hombres ya era casi igual. Entonces, la participación porcentual de la mujer en el a nivel doctorado, posgrado, ha crecido mucho, por lo menos en el departamento de polímeros, donde veo que la matrícula de mujeres ha aumentado muchísimo actualmente. Lo digo porque tengo contacto con este tipo de estudiantes, ¿no? Con todos los estudiantes de posgrado y que la mayoría también son mujeres. Entonces, desde que yo entré al doctorado, que fue hace 16 años, veo que hay una diferencia grandísima, abismal, del ingreso de mujeres a nivel de posgrado. Entonces, el departamento, inclusive donde yo laboro como técnico académico, está compuesto en su mayoría por mujeres. Alrededor del 38% son doctores y del 62% somos doctoras. Tenemos una jefa de departamento, teníamos una coordinadora de programa, que, bueno, actualmente es la directora de investigación y posgrado. Entonces, pienso que la presencia de mujeres ya en la Universidad de Sonora ya se ubica en espacios directivos académicos en nuestra universidad. Como mujer y empleada de la Universidad de Sonora, pues ha sido una oportunidad que me llena de satisfacción totalmente. Hasta ahora mi estancia como empleada y desde mi asignación de plaza, nunca me he enfrentado, gracias a esas situaciones problemáticas para poder llegar, o sea, de bloqueo, de algún tipo de acoso, de alguna problemática que impida que llegue hasta donde estoy actualmente, inclusive desempeñar mi trabajo, desarrollarlo como técnico, ¿no? Pero no significa que en otros departamentos no suceda, y sé que realmente sucede, pues que hay muchas maestras, compañeras académicas y de servicio que tienen
pues este tipo de problemáticas, incluso acoso laboral por parte de jefes o compañeros. Entonces, en mi caso, no me ha sucedido, pero sé que pasa en la universidad, sé que sí pasa en la universidad. Entonces, mis compañeros y mis compañeras de trabajo en el departamento siempre me han hecho sentir incluida en todas las actividades dentro del mismo posgrado. Nunca se me ha negado un derecho como empleada, como mujer o como académica por parte de mis jefes. Tal vez porque las jefas, casi desde que yo estoy ahí en el departamento, las jefas de departamento son mujeres, entonces tal vez entendemos la situación y por la que todas pasamos, ¿no? Sin embargo, creo que el ser técnico académico sí tiene algunas desventajas con respecto a otros maestros, como los maestros de tiempo completo o los maestros inclusive de horas sueltas tal vez, entonces de asignatura. Aún así, aunque tengamos el mismo nivel que ellos, ya sea doctorado, pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, realizar actividades pues muy parecidas, académicas o de investigación, creo que sí hay una diferencia ahí en las oportunidades para poder mejorar. Entonces, sin el afán de presunción, debo compartir que el año pasado me dieron el premio anual como técnico académico distinguido. Este premio no fue hasta hace 2 años, creo en el 2019, fue que por primera vez la universidad otorgó este premio a los técnicos académicos. Entonces, ya estamos empezando a lograr poco a poco pues este tipo de apoyos o ¿cómo se dice? Que la universidad pues nos voltea a mirar dándonos este reconocimiento del esfuerzo y del trabajo que realizamos como parte de la planta académica de la Universidad de Sonora. Entonces, hasta hace 2 años apenas el técnico tuvo este reconocimiento. Entonces, todo esto se logró gracias al esfuerzo y a la lucha de nuestro sindicato y también de nuestros compañeros o de mis compañeros técnicos académicos. Y actualmente seguimos en la búsqueda y en la lucha de mejores igualitarias oportunidades de crecimiento académico y laboral como nuestros demás compañeros maestros de tiempo completo o profesores investigadores. Entonces, aún así, siento que vale la pena seguir esforzándose y refrendo mi compromiso con la universidad y con los estudiantes para poder seguir trabajando y preparándome para afrontar estos desafíos en la universidad. Y ya que además de ser técnico, también realizo más bien actividades de investigación y actividades de docencia. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, que gracias pues a la jefa de departamento que tenemos actualmente, pues tenemos la oportunidad de poder seguir trabajando en la investigación y poder aplicar en este tipo de apoyos que el gobierno federal nos da. Siento que el ser mujer no me ha impedido que pueda realizar todo este tipo de actividades. Entonces, por eso menciono y reitero que no todo ha sido malo para las mujeres académicas dentro de la Universidad de Sonora. En la actualidad, las mujeres universitarias son una realidad, al igual que las rectoras en las universidades, las investigadoras y las académicas. Entonces, aunque esta integración implicó pues muchos años de lucha e incluso continúa en algunos países y en algunos ámbitos pues esta igualdad. Entonces creo que es necesario adoptar medidas que garanticen la igualdad de la mujer en el acceso y la participación en la toma de decisiones y en diferentes estructuras del poder. Entonces tienen que aprovechar nuestro potencial como mujeres y que esto podría representar pues grandes beneficios para la educación superior, para la educación dentro de la universidad y en diversos sectores económicos
y en especial en la ciencia y la tecnología, ya que en este sector pues los recursos humanos siguen siendo pues muy escasos. Entonces la lucha de las mujeres por una sociedad igualitaria aún continúa, ¿no? Aunque a mí, desde mi perspectiva, desde el inicio como empleada en la universidad, como técnico académico, pues no he estado del todo mal, pues, como mujer. Entonces, esta lucha aún continúa. Por ejemplo, hoy en día las medidas de confinamiento a las que estamos sometidos, pues implicó múltiples cambios en nuestras casas y en nuestra vida diaria. Entonces, nuestros hogares se han convertido en un espacio donde todo pasa, todo ocurre. El cuidado de nuestros hijos, de nuestros niños o inclusive adolescentes, la socialización, el trabajo diario que sea productivo. Siento que se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado. Entonces, esta carga de trabajo se ha agudizado por esta contingencia sanitaria y por este confinamiento al que estamos sometidos. Pero en realidad siento que esta carga no se está distribuyendo equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres, como lo había mencionado el maestro Díaz al inicio. Solo por el ser mujeres o el género recae esta responsabilidad y esta actividad, esta carga de trabajo aunada o sumada a la carga de trabajo laboral que tenemos como académicas, porque nos traemos el trabajo a casa y aparte tenemos el trabajo doméstico. Y aunado al estrés de esta transición acelerada y forzada de cambiar la forma de dar nuestros cursos de modalidad presencial a virtual, etcétera. Entonces siento que toda esta situación conlleva a impactos, a diferentes impactos sobre la salud de las mujeres, eso sí, y nos expone a nosotros, las mujeres, las amas de casa, las maestras universitarias, a un riesgo en esta contingencia de contagio de esta enfermedad, ¿no? de este virus. ¿Por qué? Porque como tenemos esta responsabilidad y esta carga de trabajo en el cuidado de nuestras familias y de nuestros hijos, somos las que vamos al mercado y compramos los víveres, pagamos nuestras cuentas, tenemos que salir. Entonces, nosotros somos las que estamos en riesgo de contagio. Entonces, creo que es indispensable promover la corresponsabilidad tanto en lo laboral como en lo doméstico. Entonces, desde mi perspectiva como técnica académica, como mujer, siento que sí hay oportunidades dentro de la Universidad de Sonora para poder trascender, para poder mejorar situación inclusive económica, académica, porque se abre la oportunidad para participar en diferentes convocatorias de plazas, de estudios al extranjero, de estancias, de diferentes formas de poder mejorar nuestra situación. Bueno, y pues por mi parte es todo. Esa es de mi perspectiva como técnica, y creo que como técnicos todavía debemos de luchar y seguir en la lucha para mejorar nuestras oportunidades de crecer, de ir más allá, porque como técnicos hay muchos maestros que también tenemos el mismo nivel académico, el mismo o más cantidad de trabajo, que podemos mejorar nuestra plaza o cambiar nuestra plaza, y actualmente eso pues no se puede realizar a menos que los jefes decidan que sí es necesario, pues entonces en eso tenemos que ir
seguir luchando para que se puedan modificar todas estas cláusulas y muchos de los artículos que están en el contrato, perdón, en la normatividad de los técnicos académicos. Si es necesario, digo que si es necesario que se deban cambiar algunas o modificar algunas de las cláusulas, perdón, algunos de los artículos que están en la normatividad para los técnicos, y eso ayude a mejorar nuestra condición como técnicos académicos. Entonces, espero que mi participación haya sido de ayuda y de visión para alguien más, y reitero mi reconocimiento y mi admiración por la lucha y los logros que hemos alcanzado como técnicos para mejorar e igualar, como dije anteriormente, oportunidades de crecimiento de todas las académicas, de todas las técnicas y de nuestra universidad. Entonces, por mi parte, es toda la participación. Que estén muy bien y tengan muy linda tarde. Muchas gracias, maestra Silvia. Es un gusto saber de conocer estos casos en los que ha ido dando frutos, digamos, esta lucha, y que, aunque como menciona la maestra, todavía hay aspectos que trabajar, pues ya hay un panorama positivo, ¿no?, en ciertos sectores. Muchas gracias, maestra. Paso ahora con la compañera Vanessa Jiménez. Aprovecho para hacer la corrección. Es estudiante, ella, del posgrado en sustentabilidad aquí en la Universidad de Sonora. Y sin más preámbulo, pues le cedo el uso de la voz. Si ya estás lista, Vanessa. Sí, ¿me escuchan? Excelente. Sí, ya, listo. Aquí estoy. Pues empezamos. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este foro. Al igual que la maestra Patricia, cuando se me invitó a este foro, yo también me quedé pensando, pues, de qué podría hablar, qué podría aportar respecto a esto. Y pues el maestro Juan me dijo, son tus vivencias, cómo ha sido tu vida en la universidad desde tu trinchera. Y afortunadamente para mí ha sido muy fructífera. Yo he tenido muy, muy buenas experiencias desde que ingresé a la universidad. Yo estudié en el 2018, entré a la especialidad en desarrollo sustentable. Antes de eso yo tenía 10 años laborando ya. Yo egresé de CESUBES como licenciada en ecología y me dediqué a trabajar esos 10 años, y ya después ya tuve la oportunidad de seguir con mis estudios de posgrado, y fue que entré a la especialidad. En mi experiencia profesional, como mencionaban ustedes, sí es verdad que hay una diferencia salarial. A mí me tocó, ¿no?, ver eso, que el sueldo inicial por iniciar como mujer, como hombre, había una diferencia. Pero lejos de eso, yo no me encontré con celo profesional, yo no me encontré con obstáculos, podría así decirse, por ser mujer o entre mujeres. O sea, al contrario, yo siempre pude recurrir a mis colegas en busca de dudas, y al igual ellos pueden recurrir a mí. Entonces, yo creo que he tenido buena relación en ese sentido. Igual al ingresar a la universidad, a la especialidad, yo solo encontré apoyo. Yo siempre he encontrado un apoyo de mis maestros, de mis maestras, en mi investigación. Si a mí se me atoraba la carreta con algo, yo podía recurrir a algún técnico. O sea, hubo técnicas de otros departamentos que se ofrecieron a ayudarme. Yo simplemente iba y me acercaba, y sin conocerme, yo solo les explicaba pues el problema al que me estaba enfrentando, si me podían ayudar de alguna manera. Siempre me dijeron que sí, siempre me mostraron su apoyo. Durante esta etapa de investigación de la especialidad, tuve la oportunidad también de hacer una estancia en la UNAM, en la Facultad de Ciencias.
ahí también, pues yo sabía que tenía esa oportunidad al realizar el posgrado de hacer una estancia y busqué una estancia ahí en UNAM, en donde inmediatamente me aceptaron. También me topé allá con un equipo de biólogas pues muy amigables, muy dispuestas a ayudarme siempre. O sea, yo fui durante un mes a trabajar con ellas en las investigaciones que ellas estaban realizando y siempre fue un apoyo mutuo, así como ellas me ayudaban a resolver dudas sobre lo que tenía que trabajar, yo igual las apoyaba a ella en base a mi experiencia. Trabajamos juntas impartiendo talleres. Fue en la Ciudad de México, entonces pues es muy conocido también el nivel de delincuencia y todas las historias que se escuchan. Entonces pues yo siendo de fuera, pues recurrí a ellas, o sea, de cómo me muevo aquí, y ellas nunca me dejaron solas, o sea, las chicas nunca me dejaron solas. Si teníamos que hacer alguna visita de campo, lo que sea, ellas pasaban por mí en un punto donde yo estaba cerca. Incluso la doctora con la que me fui a trabajar durante estancia fue la misma que me consiguió dónde quedarme, cerca de la UNAM. En fin, o sea, una infinidad de apoyo que recibí, pues nunca me sentí sola, nunca me sentí rechazada de ninguna manera. Al contrario, todo fue una relación muy fructífera para ambas partes, creo yo. Terminando la especialidad, pues ahorita estoy estudiando la maestría y es igual, aunque ha sido en el 2019 y aunque ha sido un cambio pues muy extremo con esto de la educación en línea, las clases en línea a raíz de la pandemia. También yo creo que he tenido los cambios fueron muy positivos. Yo tenía muchos estigmas sobre educación en línea, o sea, ¿qué tanto le vamos a sacar provecho en realidad? La verdad, superaron mis expectativas. Yo creo que a un año de esto, apenas hace un año que estábamos en que íbamos a pasar esta modalidad y había muchas dudas y qué va a pasar, yo creo que nos hemos ido adaptando muy bien. Yo he tenido en lo personal muy buenas experiencias, muy fructíferas. Yo sí he sentido que se ha aprovechado todo este tiempo. Las clases han sido muy dinámicas. Después del shock que tuvimos del cambio que iba a ser, yo creo que nos hemos sabido adaptar muy bien, tanto maestros como alumnos. Y pues vamos sacando todo adelante. Como les digo, a mí en lo personal, yo he tenido muy buenas experiencias, yo he aprendido mucho durante este tiempo. Ya cuando me preguntaron pues sobre este foro, fue cuando yo me puse a hacer memoria de que, bueno, quiénes me han estado apoyando en este trayecto, y en su mayoría pues son, como les digo, mujeres, son compañeras, son maestras, son las técnicas de laboratorio, o sea, hasta una técnica de laboratorio que estaba por jubilarse, se había jubilado, o sea, se tomó el tiempo de irme a enseñar técnicas que yo tenía que usar en el laboratorio. He tenido un apoyo prácticamente incondicional. ¿Por qué? Porque saben también de mi parte que estoy comprometida con estos estudios, ¿no? Entonces, como les digo, yo he tenido buenas experiencias, ¿no? No soy ajena a la lucha, no soy ajena a los cambios que están ocurriendo. Yo sé que aún falta mucho por recorrer, pero también estoy consciente de que hemos avanzado mucho. Y yo lo viví en mi casa. O sea, mi mamá, a mi mamá no se le permitió estudiar. Mi mamá creció en un pueblo al sur del estado, en una familia totalmente machista. Y su papá decía, las mujeres no estudian, las mujeres se van a casar. Y mi mamá siguió con eso, con la educación que le habían dado para ella, pero para mí, a mí me dijo, no, tú te vas a dedicar a estudiar. Yo no quiero que estés pasando lo que yo pasé. Y tú primero tu escuela. Y así fue. Entonces,
como les digo, fue un cambio total que se tuvo que hacer mi mamá de chip para yo ya poder dar el siguiente paso. Entonces, como les digo, no soy ajena a esos cambios que se han tenido que hacer y sé que aún falta, pero yo sí estoy agradecida por todo, por lo que se ha avanzado, porque lo he podido disfrutar. Entonces, pues aquí seguimos y con la intención de seguir educándonos y seguir aportando, porque así como he recibido apoyo, yo también trato de apoyar a mis compañeras en cualquier duda, compañeras que van ingresando al posgrado, yo también trato de ayudarlas, entonces, pues de eso se trata, ¿no? Es una solidaridad entre nosotras. Y pues, por mi parte es todo, espero haya servido un poquito la plática de mi experiencia aquí en la universidad. Muchas gracias. Igualmente, pues celebramos esta experiencia positiva, ¿no? Y de realización laboral, de desarrollo personal, también cambio generacional, ¿no? Hacia otras mentalidades, ¿no? Hacia otra sociedad, ¿no? Que permita que esto no sea una cuestión insular, ¿no? De propio de los posgrados en las universidades, sino que sea una condición totalmente horizontal en los demás sectores, ¿no? En los demás sectores que sabemos algunos, pues la palabra golpeados, violentados se queda corto. Bien, pues muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Para terminar con las panelistas, le paso ahora el uso de la voz a la maestra Lupita González, una ferviente luchadora por la democracia y por las causas colectivas de la mujer. Maestra, pues todo su micrófono. Sí, muchas gracias, Juan, por la invitación. Sí, igual que mis compañeras, colegas, sí, universitarias. Me da mucho gusto, la verdad, compartir este foro con las jóvenes, sí, con quienes han vivido una experiencia totalmente diferente acerca de ser mujer. Y como dice la última de las colegas que ha participado, y me da mucho gusto poder escuchar, sí, Vanessa, creo que hemos avanzado, falta todavía por algunas luchas que tenemos que dar, sobre todo a nivel sindical, ¿sí? A nivel de los derechos. Creo que todavía por ahí nos falta. No voy a aburrirlos porque ya estamos cansados, sí, la verdad, se nos fue un poco más de tiempo de lo previsto, pero muy interesantes todas las experiencias y los diferentes puntos de vista que se han expresado. Sí, yo quiero, la verdad, el día de hoy, sí, aparte de compartir con ustedes este espacio, quiero unirme a la sororidad de quienes han vivido la peor cara de la pandemia, debido al aumento de la violencia en sus hogares. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, pero también a quienes se encuentran en vulnerabilidad social y de salud y han tenido que salir a trabajar. Si bien no es el caso de la mayoría de nosotras como mujeres universitarias, seguramente tenemos una amiga, una hermana o una conocida que vive en estas condiciones. Creo que tenemos que unirnos con ellas. La siguiente. Mi experiencia ha sido totalmente diferente a la que se ha contado en este foro. ¿Sí? Soy una profesora con 35 años de experiencia, ¿sí? Y yo deambulé por la vida con, como único capital cultural, ¿sí? El amor a la patria, que me fue contada, ¿sí? A través de la historia y el recorrido que mi padre efectuó a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y también, sí, estuvo tensado ese capital cultural que tuve, ¿sí? Por la experiencia de mi madre, ¿sí? La experiencia
que vivió ella bajo el yugo de la maternidad y el cuidado de los otros, creyendo fervientemente que enseñarnos a cocinar era seguridad para conseguir un buen hombre y casarse. Y como buena joven rebelde, o dijera Freud, ¿sí?, bajo el complejo de Edipo, influenciada por la figura masculina, decidí estudiar. La siguiente, por favor. Y entonces entré a ese mundo de las dobles, terceras jornadas, ¿sí? Pero decidí, a finales de preparatoria, principios de la universidad, decidí romper con ese rol de género determinado socialmente, ¿sí? De tal manera que en los últimos años de preparatoria, aproximadamente de ingreso a la universidad, conocí el feminismo, ¿sí? La siguiente, por favor. Conocí el feminismo desde el trotskismo, la maternidad por decisión y los partos psicoprofilácticos por convicción. Participé en esa época, en los años 80, en un movimiento estudiantil, sí, que consistía en una huelga de pagos en el Cobach, de donde me corrieron, hasta el boicot del examen de admisión en la Unison. Desde ese momento y de manera consciente, entré también al mundo de las tensiones feministas, intentando romper con un estereotipo de género tradicional y fuertemente arraigado en esa época en Sonora. Creo que todavía hay muchos resquicios de ello. Con estos antecedentes como colorario, afirmo que pertenezco a un grupo de mujeres que sabía que si quería estudiar una carrera universitaria, tenía que trabajar. Y salí de mi casa con 19 años encima. E inicié, como les digo, con esas jornadas, sí, porque empecé a trabajar como niñera, al tiempo que era estudiante de psicología y me estrenaba con una vida en pareja. Dicho sea de paso, siempre en el mundo de la política estudiantil y sindical, mis pasiones favoritas. Al terminar mi carrera, nació mi primer hijo, iniciando mi profesión de madre, al mismo tiempo que ganaba mi primer concurso por 15 horas indeterminadas. Seguramente, y como la colega Patricia sí nos ha dicho, esto apenas es cuando apenas inicia una de nuestras grandes carreras por lo que se conoce por una plaza académica. Desde entonces cargué por muchos años el famoso techo de cristal al intentar tener una plaza de tiempo completo, porque quería impartir clases y ser investigadora, junto al sueño reproductor de la maternidad. Ojo, siempre quise romper con la construcción social de la maternidad, pero tarde comprendí la forma en que estos modelos se nos enraizan en la cabeza, se nos tatúan en la sangre y se arraigan en el corazón. Enfrenté obstáculos innumerables por parte de mis colegas varones y de una que otra mujer que me recordaban que el mundo académico había que enfrentarlo de manera tajante, sin contemplaciones, que tenía que demostrar ser mejor y más dura que los hombres, y que a pesar de tener todas las condiciones en mi contra, tenía que cumplir y competir por cada espacio, con uñas y dientes y sin emociones. Durante todo este tiempo tuve pocos y muchas de muchas chicas y pocos chicos que han pasado por mis clases.
¿Estamos de vuelta? Sí, listo, maestra. Ok, perfecto. Muy bien. Durante los años 90, las políticas neoliberales se nos vendieron como una forma de evaluar la producción y nos metimos en esa tensión intentando demostrar ser más productivas y a estar al mismo nivel que los hombres, como si contáramos con las mismas condiciones personales, familiares y sociales, sometiéndonos a un ritmo de competencia que la mayoría de las veces jugó en nuestra contra, provocando una diferenciación salarial no solamente entre profesores e investigadores, también y de manera tajante entre hombres y mujeres. Como muestra, basta revisar las investigaciones realizadas al respecto. No voy a hablar del mayor porcentaje de hombres en plazas, ni en los puestos de dirección, ni las pocas prestaciones que hemos tenido como mujeres. Solo quiero recordarles a las jóvenes que no podemos perder los espacios ganados, que faltan lugares para la lactancia y la maternidad, la recreación, la denuncia del acoso y la violencia, junto a un buen centro de desarrollo infantil para los hijos y las hijas de las estudiantes madres que llegan a la universidad. Durante los años 2000, seguía siempre corriendo por la universidad, intentando meterle más horas al día, jalando chamacos, olvidando recogerlos en las escuelas y haciendo tareas junto a las labores que me demandaba la academia, las clases, las prácticas, los proyectos, las evaluaciones, las largas jornadas universitarias fuera de casa, con la atención del cuidado de los hijos. En ese ínter, logré convencer a mis colegas del impulso del programa de maestría en innovación educativa y 15 años más tarde, el de la licenciatura en educación, el que hemos entregado a las y los jóvenes profesores que formamos con mucha pasión, invirtiendo años de juventud y enseñanzas, bajo el convencimiento de que la edificación de mejores territorios para la formación de nuevas generaciones de mujeres y hombres que luchen por la igualdad, la inclusión y la diversidad son necesarios y es factible. Y en esas tensiones estábamos cuando llegó la pandemia. Adelante, la que sigue. Y tuvimos que hacer lo mismo, pero ahora desde casa. Sí, la siguiente. En la soledad familiar hemos tenido que vencer las depresiones. Nos hemos sentido muchas veces responsables por el buen humor familiar, por la organización de los juegos de mesa y sobre todo con una larga jornada sin horario, bajo la atención de la clase en línea, buscando un lugar adecuado para impartir y aprendiendo a hacerlo. La siguiente. Hemos hecho de enfermeras, despidiendo a quienes se han ido hasta llegar en estos días al cansancio y al hastío, ¿por qué no decirlo?, de lo que representa quedarnos en casa para quienes logramos la independencia fuera de ella, para quienes habíamos hecho del cubículo un segundo hogar, que respirábamos de 8 a 8 el aire universitario. Sí, soy de la generación de mujeres que se ha enfrentado a esta pandemia con 35 años de ser docente, con la angustia de enfermarse y perder la vida sin antes haber gozado de una jubilación. Vaya, ahora recuerdo que soy de ese grupo selecto de mujeres que han estado tensadas entre el deseo de ser una mujer trabajadora, profesionista y buena madre, en un sistema patriarcal del que muchos de nuestros colegas se burlaban o reconocían bajo la comodidad que les proporcionaba el sistema. Pocos, muy pocos lo entienden, y la lucha contra él, junto a nosotros, ¿sí?, se ha vuelto cada vez mayor. Hoy me siento gratamente rebasada por las mujeres estudiantes que se han formado junto a mí, bajo mis contradicciones y aspiraciones. Hace un año, en la marcha del 8 de marzo, caminé codo a codo con ellas, con profesores, profesoras y estudiantes, pensando que mi tiempo de retiro
ahora sí ha llegado. Que me puedo morir tranquila porque el feminismo al fin nos ha tocado a muchas. Se instaló y rebasó al feminismo institucionalizado del que hacía referencia la compañera estudiante a través de esas formas, ¿sí? De esas comisiones que se han formado y de las cuales no creemos, no confiamos. Ese feminismo que solo pide el 50% de representación, aunque sigamos siendo pisoteadas por mujeres machistas, que se conforman con tener una mujer en una dirección sin entender lo que significa esa lucha, que se escudan en frases comunes que no promueven una educación sexual diversa ni el derecho al aborto por convicción o como un derecho, ¿sí? Que debemos de tener nosotras las mujeres. Lo digo con mucho orgullo, pertenezco a un grupo de mujeres electas y maduradas bajo las políticas del sistema patriarcal, con trayectoria en varios ámbitos laborales, académico, científico, sindical. Pero sobre todo, Patti, no debemos de tener miedo de decirlo, con una trayectoria familiar. Los que antes nos vendieron la idea de que esos eran ámbitos irreconciliables, como si aquello que sucede en lo privado no es afectado por lo público. Hoy tenemos que dar la lucha como mujeres en todos estos espacios. Muchas gracias, colegas, por la invitación. Muchas gracias por aguantarme este tiempo. Y aquí estamos y aquí seguimos por un ratito más. Muchas gracias, maestra Lupita. Excelente ponencia. Las de todas las compañeras, que no pretendo, como es uso y costumbre, hacer un breve resumen de ellas para evitar cualquier intento de apropiación del discurso, etcétera. Y sobre todo porque, pues, ¿quién y lo que lo diga? Y la mejor manera en que lo han dicho, creo que la comunicación, ahí está, no podemos hacernos los que no escuchamos. Y por parte de el STAUS, pues reitero el compromiso, anoto las cuestiones que aquí se abordaron en lo que compete al sindicato y me sumo pues a esta necesidad de actualizarse, de modificarse, de avanzar en esta materia que, como dije al principio, es una deuda, ¿no? Una deuda que hay que pagar, ¿no? No se puede dejar así como está. Y pues así siempre ha sido y así va a seguir. Claro que no. Igualmente, pues ahí sí hablo únicamente por mí, pero obviamente las referencias al género que represento, el mal llamado género dominante, somos los que nos llevamos muchas tareas de reflexión, de reconstrucción, de cambios, de cuestiones que tristemente han caído en reacción, ¿no? En reacción por lo que las compañeras se manifiestan como por únicamente cohesión, ¿no? Cuando creo yo que debería ser por iniciativa propia, por el respeto al derecho humano que todos tenemos y que pues por más lógico que parezca, por lo visto pues no queda claro, sobre todo con noticias como las que recibimos ayer y que tristemente las vemos muy seguido en las redes. Pues abro el micrófono para que si alguien quiera participar con alguna duda o comentario, nos los hagan saber a través del chat o levantando su mano, la famosa manita azul.
¿Alguien que quiera participar? Bien, el maestro Eduardo Ramírez está pidiendo el uso de la voz. Adelante, maestra. Maestro. ¿Se me escucha? ¿Sí? Así Ok, es. gracias. Pues a mí me parece rico el ejercicio porque se escuchan diferentes voces. En este caso, voces de mujeres, desde estudiantes hasta profesores, hasta profesoras investigadoras, ¿no? Y se puede notar el pulso de la mujer en la universidad y que pues se ve que no es igual. Hay historias de éxito, hay historias de esfuerzo, hay historias de voces con el grito por debajo, ¿no? También. Y creo que la gran tarea es como poder estar en sintonía, en buena sintonía, que se escuche bien, ¿no? O sea, que se escuche bien la estación de ellas, como por decirlo así, ¿no? Y qué mejor que fuera, que fueran historias todas favorables, ¿no? Historias como se merecen. O sea, no solamente por ser miembros de la comunidad, sino por ser mujeres también. Y creo que es un ejercicio muy interesante, muy sensible, y las felicito. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera participar? Levantando su manita azul ahí en el menú que hay en la parte de abajo o a través del chat. Bien, pues si no hay más participaciones, Hugo, ¿querías participar? No, creo que es el maestro Sergio. Ah, ok, sí. Adelante, maestro. Está Juana también pidiendo la voz, disculpa, Juan, pero está Juana y luego estoy yo también. Ah, sí. Una disculpa, no veía. Estaba viendo el chat, la lista de espectadores. Bien, pues quien guste. La maestra Juanita Alvarado, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues mira, escuchar tantas voces me remueve en sentimientos. Todas son muy válidas y esto me hace recordar también, pues mis pasos, ¿verdad? Mis vivencias. Y sin ser reiterativa porque también soy producto de la lucha de una mujer por salir adelante y por sacarnos a sus hijos e hijas y siempre inculcarnos pues valores de la autosuficiencia y la no dependencia. Pero sin tratar de ofender, porque no es mi intención. Quizás algunas cosas todavía no las comprendo, todavía no las dimensiono, si pudiera ser la palabra, y escuchaba a Karina y me llamó mucho la atención dos cosas, y ahí es donde yo quisiera pues pedir su visión, no consejo, su visión, porque sufrí de acoso en la universidad, y sí, el hecho de que no lo hicieron, pero creo que el hecho de que hubieran cambiado de turno al profesor me hubiera servido de mucho, porque el verlo ya implicaba que mi situación emocional se veía afectada cuando yo lo veía.
Y ahora analizo ya como madre de familia y sé que a lo mejor ese hombre tenía una responsabilidad con su familia y quizás el que le hubieran quitado el trabajo no sería, no sé, es ahí donde yo quisiera escucharlas a ellas. Quizás yo no estoy dimensionando esa parte. Aquí, ¿qué se debería de hacer? ¿Qué sería lo correcto, Karina? No sé, esa es mi pregunta. Hola, pues en todos los casos lo correcto es defender a la víctima. Creo yo que si tienes familia y hay una contradicción bastante grande, ¿no? Tienes familia, piensa en ella, no agredas, no acoses, no sigues, no violes, no violentes, no agredas. Entonces, ¿por qué si él mismo o esa misma persona no está pensando en su familia antes de cometer un delito? Porque yo tengo que tener consideración antes que mí, antes que mi persona. Porque si yo estoy sufriendo una cosa, yo pienso en mí, yo pienso en las consecuencias que va a tener en mí. Yo no soy la que está cometiendo un delito, yo no tengo por qué tener consideración de que si tiene familia o si pues es su trabajo, pobrecito. Si él no tiene consideración de su familia, de sí mismo, ni de mí como persona y no me respeta lo suficiente como mujer como para tomar la distancia y tener, ni siquiera deberíamos de estar hablando de que se les tenga que decir a los hombres o a las personas, no sé, para no ser tan, que acosar está mal, acosar es un delito, violar está mal, violar es un delito, hostigar, está tipificado en el Código Penal. No lo digo yo, no lo decimos las mujeres, es un delito tipificado en el Código Penal que no se debe hacer. Y si tú vas a ser un delincuente, entonces prepárate para asumir las consecuencias. Gracias, Karina. Muchas gracias. No sé si quieres, habías levantado la mano, Karina, ¿no? Si quieres aportar algo más. Sí, ya para finalizar mi participación en el foro, nada más quiero decir que pues el día de hoy vamos a estar muchas mujeres en todo el país manifestándonos y exigiendo nuestros derechos y a su vez en este ejercicio recibiendo represión por parte de las autoridades y de la sociedad muchas veces también, que viene a cuestionar todas estas movilizaciones. Entonces, también quiero decir que todos los derechos que tenemos hoy y de los que disfrutamos hoy y de los que se ha hablado hoy son producto de una lucha igual a la que se vive y que se hace hoy. No vamos a vivir endulzándoles el oído, recordándoles los logros cuando tenemos mucho por qué luchar y porque no podemos dar un paso atrás, porque no podemos dejar de seguir pidiendo o de seguir exigiendo lo que por derecho, por ser mujeres, por ser personas, nos corresponde. El feminismo no es selectivo, las luchas no son selectivas. Entonces no dejemos que el privilegio nos nuble la empatía. Si no es para todas, no nos sirve. Lo que no es para todas, si no nos protege a todas, no nos sirve. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Sigue en el uso de la voz la maestra Lupita. No, creo que Karina lo acaba de decir muy claro. Me parece que efectivamente las chicas quienes se han formado ya en este movimiento, ¿sí? En todo este proceso, les quede más claro que a nosotras que nos formamos bajo otros parámetros, ¿sí? Pero es importante, como ahorita bien lo pregunta, ¿sí? Juana, es importante que nos eduquemos y eduquemos a los propios profesores, ¿sí? Efectivamente, no porque yo no sabía, ¿sí? No se me va a juzgar por ello. Si yo no sé si realmente eso es un delito o no es un delito, pues tengo que informarme y como profesor, más aún, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad. Yo creo que sí se tiene que promover muchísimo, ¿sí? Formas diferentes de ser, de entender, de comprender este fenómeno y no verlo como se ve todavía, ¿sí? Como si fuera algo que como si un grupo de mujeres, ¿sí? Somos las que estamos o queremos machacar, ¿no? Karina lo dice muy claro, está, sí, ya forma parte de nuestros derechos, está tipificado. Entonces lo que tenemos que hacer es
impulsarlo para que todo el mundo lo conozca en la universidad, principalmente, yo insisto, con las jóvenes, con los jóvenes, ¿sí? Y en esa medida los profesores son cosas que tenemos que aprender de ellas y de ellos, ¿sí? Creo que esto es muy, muy importante para impulsarse como dentro de la defensa de los derechos universitarios, pero también sí tenemos como sindicato la responsabilidad de luchar por demandas que son eminentemente feministas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sigue en el uso de la voz el maestro Sergio Barraza. Adelante, maestro. Sí, gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Pues les agradezco a todas las compañeras, estudiantes y académicas que nos compartieron sus experiencias, sus historias, sus puntos de vista sobre un tema muy relevante para todos. Creo que debemos de estar muy agradecidos porque ese compartir todo esto nos ayuda a reflexionar, como bien dijo Juan, desde todas las perspectivas sobre este tema de cómo podemos ir avanzando en la sociedad, ¿verdad? Y creo que sí es importante resaltar que es una lucha, primero que no es solo de las mujeres, pues, ¿no? Es una lucha de todos que tenemos que dar para transformar la sociedad y que también no es una lucha desligada, pues, ¿no? Creo que es una lucha que debe estar ligada a otras luchas, porque finalmente este tipo de violencia es parte de una violencia más general, ¿verdad? Que todos entendemos se da en este sistema que vivimos, ¿verdad? Esta sociedad en la que vivimos todos y que tiene diferentes formas de violencia como se manifiesta. Y creo yo que todo eso hay que integrarlo en una lucha más general, como bien se ha hecho, ¿verdad? Entonces creo yo que este esfuerzo que se hace tiene pues un resultado muy positivo, creo yo, que nos lleva a la reflexión y a la integración pues de estas luchas, perdón, por mejorar nuestra sociedad, por avanzar en la reivindicación y en el ejercicio pleno de los derechos de todas nuestras compañeras y de todos en general, y ir transformando la sociedad y en general el sistema en el que vivimos, ¿verdad? Como sindicato, pues tenemos mucho que hacer todavía. Como bien dijo Juan, retomamos muchos de los aspectos o todo lo que se ha comentado para replantearnos qué aspectos tendríamos que cambiar como sindicato. Tendríamos que plantearlo a la universidad también para que considere en su normatividad, en nuestras prestaciones, en nuestro contrato colectivo y bueno, de todo lo que se ha comentado por parte de ustedes. Un agradecimiento y una felicitación por este gran esfuerzo que se hizo en este evento y por toda la lucha pues, que se ha dado y que sigue. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues no habiendo ya más participaciones, no resta más que agradecerles nuevamente por su asistencia, a los panelistas por estas experiencias que nos han compartido. Como ya se ha dicho, pues son bastante enriquecedoras. Y pues los despido y esperamos seguirnos viendo pues, en otros espacios que den seguimiento o que abran nuevos frentes en esta lucha. Pues muchas gracias a todos, les deseo buenas tardes y nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias, Juan. Nos vemos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes.